Buenos días, hermanos. Os invito a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Interesante y de bendición la lectura que tenemos en este pasaje. Dice desde el versículo primero: y vinieron los hombres de Kiriath Jearim y tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriath Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con un gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó a la piedra Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En junio celebrábamos un aniversario. Anoche se recordaba esto en la reunión de iglesia. Se decía que el próximo año 2025 tendríamos la primera celebración del 10º aniversario de la primera reunión en el local, pero no es del todo cierto, porque la primera reunión en este local se tuvo un año antes. Lo que se celebrará será la inauguración del local en el que estamos en este momento. Hará 10 años, en octubre, si no recuerdo mal, de 2025. Un párrafo del vídeo de presentación que se emitió ese día en que se inauguró el local de manera oficial, estando con nosotros, si no recuerdo mal, Samuel Pérez Millo, se decía en ese vídeo al principio, casi al principio, estas palabras: el 22 de junio de 2014, casi con un nudo en la garganta por ver un sueño largamente acariciado hecho realidad, alabamos al Señor juntos por primera vez en esta casa que Él nos había regalado. Así es como reza una parte de esa presentación. Yo tenía previsto este tema para el mes de junio, pero a mí me pasa como a Timoteo le pasaba. Pablo le recomendaba que por sus múltiples enfermedades y sus problemas de estómago tomara un poco de vino, dejando de tomar agua. Yo ni siquiera el vino, porque me sienta fatal. Así que no tengo remedio en ese sentido. Entonces, por problemas de enfermedad, justamente en esa fecha
también pillé el COVID. Para más desgracia no pude predicar y ese era el domingo 23 de junio. Entonces dije, yo tengo que dar este mensaje porque se va a pasar el aniversario, así que vais a tener que escuchar lo que yo pensaba deciros hace ya unos meses. Bien, han pasado 10 años desde aquel momento en que como iglesia local celebramos en este hermoso lugar nuestro primer culto. Y fue un día muy anhelado por todos los que pudimos asistir. Aunque las obras no habían finalizado, ni mucho menos, ya que hasta el año siguiente, como he dicho, no se celebró la inauguración oficial del local. Habíamos dejado atrás 2 años de peregrinación. 2 años ya. Estuvimos de un lado para otro. 2 años de dudas, 2 años de consultas sobre los cambios, la forma, los tiempos, las diversas cuestiones de la unificación de las 2 iglesias, Prosperidad y Siloé, que pululaban en nuestras cabezas durante tanto tiempo. Entre ellas, la preocupación por buscar y encontrar el sitio preciso donde poder desarrollar nuestra misión y nuestra visión bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. No fue fácil, ahora lo vemos a toro pasado, pero no fue fácil en aquellos momentos, ni mucho menos. Ahora, es verdad que Dios lo hizo fácil en el momento en que a Él le plació, aunque a nosotros aquello nos pareció un milagro. Y recordamos con cariño la disposición del entonces dueño del local, de esta nave, las buenas condiciones económicas que se nos presentaron para poder adquirirlo, el rápido acceso a los recursos financieros para poder pagarlo y sobre todo la aportación inestimable de los hermanos que donaron sus conocimientos, su tiempo, su alegría, su entusiasmo, su buen ánimo para desarrollar estas obras, porque, os me he permitido traer ese vídeo, porque muchos de vosotros no estabais aquí. Y lo vamos a poner, aunque me tenga que comer un poco de tiempo de lo que tengo que comentaros. Del trabajo que se desarrolló en esta nave, un trabajo que a la postre parió, digamos, el lugar que hoy disfrutamos, ¿verdad? Así que, en mi nombre propio y en el nombre de toda la iglesia, a todos los hermanos queridos hermanos que trabajasteis con ahínco, muchas gracias. Y deciros que vuestro trabajo no fue en vano. Fue un trabajo para el Señor y la iglesia siempre os estará agradecido por todo lo que aportasteis en aquellos meses de trabajo. Ahora sí, vamos a poner el vídeo. Ariel, por favor. Después de varios años de andar pasos pequeños hacia la unificación que hoy es una realidad, el 2 de septiembre de 2012 iniciamos nuestra nueva vida juntos. Durante más de un año estuvimos conociéndonos y encajando, buscando formar un equipo efectivo. En ese tiempo estuvimos haciendo nuestras reuniones dominicales en las instalaciones de los hermanos que se reúnen en La Cartuja. Fue un tiempo emocionante y complicado también. No disponer del espacio que necesitábamos para nuestros objetivos a veces fue un obstáculo. Sin embargo, Dios nos dio su fuerza para, a pesar de todo, tratar de hacer una vida de iglesia lo más normal posible. En ese lugar tuvimos reuniones especiales, evangelísticas, misioneras, incluso nuestros primeros bautismos. Dios trajo bendición a su familia. Sin embargo, orábamos constantemente para que Él nos diera unas instalaciones en las que crecer como cuerpo y desarrollarnos como Él tenía planeado. En octubre de 2013, Dios hizo que este local se cruzara en nuestro camino. Y si lo decimos así, es porque fue así. Iban los ancianos a visitar otro local cercano cuando vieron el cartel: se vende. Una nave diáfana,
con poca estructura previa y muchas posibilidades a ojos de los entendidos. Deseando como estábamos de disfrutar de unas instalaciones propias, un buen grupo de hermanos de todas las edades acudió a la visita organizada antes de cerrar los acuerdos el sábado 23 de noviembre de 2013 a las 12 de la mañana. Había que imaginar mucho para ver las posibilidades del lugar, pero Dios colocó hermanos entendidos, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo como los que construyeron el tabernáculo, que hicieron lo que hoy veis. El Señor colocó los hermanos idóneos con el tiempo y el talento necesario para levantar paredes, colocar techos, hacer instalaciones eléctricas y de fontanería, alicatar, pintar, decorar, limpiar y un largo etcétera. A veces el trabajo era duro, muy duro. A veces era bastante peligroso. Pero en no pocas ocasiones será recompensado con una buena comida fraternal. Tras 5 meses de obras, por fin pudimos celebrar nuestra primera reunión en este lugar. El 22 de junio de 2014, casi con un nudo en la garganta por ver un sueño largamente acariciado hecho realidad, alabábamos al Señor juntos, por primera vez, en esta casa que Él nos había regalado. Ha pasado ya más de un año desde entonces y en este tiempo hemos ido poniendo en funcionamiento los distintos grupos dentro de la iglesia, las escuelas dominicales infantiles, el grupo de jóvenes, el grupo de mujeres, el grupo de manualidades. Hemos podido disfrutar de diferentes actividades que han ido conformando el día a día, la vida de la iglesia. Y ahora que ya está todo en marcha, el Centro Cristiano Vida Abundante tiene como objetivo salir de nuestras paredes para influenciar esta zona en la que el Señor nos ha colocado y cumplir con la visión, que es nuestro lema y que hemos recibido del Señor. Llevar gente de la muerte a la vida y de la vida a la vida abundante. Qué buenos recuerdos, ¿no? Qué bien. Gracias a todos por el buen trabajo. Como dije, han pasado 10 años y hay que reconocer que al local le hacen falta algunos arreglos y reposiciones. Anoche se hablaba de esto en la reunión de iglesia. Porque todo lo que nace para el uso común se deteriora con el tiempo. Lógico. Sobre todo cuando somos muchos. Ahora, yo no quiero hablar de lo que el local necesita. Ya que esto que ocupamos y que usamos es solo un bien material que el Señor nos ha dado, una herramienta que de nada valdría, evidentemente, si no fuese usado para la gloria de Dios y para la bendición de nuestro prójimo. Y yo sé que aún estamos experimentando el sostenimiento de Dios, estamos experimentando la provisión de Dios en cuanto al dinero, a los diversos dones y ministerios, y el Señor nos ha dado y nos está dando a aquellas personas que Él estima oportunas para que el cuerpo local, esta iglesia, se desarrolle y podamos ir adquiriendo paso a paso la madurez espiritual de cada uno de los creyentes que conformamos esta iglesia y de los que vendrán detrás de nosotros. Ahora, en nosotros no hay ningún mérito en absoluto. Nada de esto es obra nuestra. Es obra de Dios. Él utiliza herramientas insignificantes, como bien se decía antes, inmundicia, desecho de la basura que nadie quería, para hacer que su obra avance y avergonzar así a los que creyéndose fuertes en realidad no son nada, para avergonzar a las potestades celestiales
al príncipe de este mundo, sabiendo que el Señor cuenta con elementos que no son reciclables, sino que ha hecho nacer de nuevo por su misericordia, por la obra santo en nosotros, que nos ha transferido la obra de Cristo, los méritos de Cristo, por lo cual hemos alcanzado salvación y vida eterna. Los méritos son de Él, no son nuestros en ningún momento. Todas estas cosas que vemos, incluso las que no vemos, son obras de un Dios generoso, un Dios que Él sigue peleando por nosotros, sigue peleando por su pueblo, está al frente de la lucha, Él no ha bajado la guardia y va a estar con nosotros mientras que su pueblo le busque de todo corazón, como hizo en la antigüedad. Cuidado con el conformismo, hermanos, cuidado con el conformismo, porque el diablo busca la ineptitud de la iglesia local. No puede destruirla porque es patrimonio de Dios, es posesión suya. Pero sí puede incapacitarnos. Cuando nos conformamos con lo que ya hemos alcanzado. Bajar la guardia es darle ventaja al enemigo. El conformismo es el anticipo de la derrota. Cuando nos complacemos en que las cosas van bien, solemos faltar a la verdad. Y el diablo lo sabe perfectamente. Por ejemplo, si de una amplia membresía en la reunión de oración aparece un 10, un 15% como mucho, o en el estudio bíblico, o cuando se repiten los mismos a la hora de trabajar en los diversos ministerios, es que las cosas no van bien. No sé si lo entendemos, pero es así de claro. Porque en nuestro foro interno decimos, otros lo hacen, otros lo harán. Mientras la mayoría podemos quedar al margen. Y eso, el diablo cuenta con ello. Es como hacer que el cuerpo, nuestro cuerpo físico, se descontrole comiendo mucho y sin hacer ejercicio. O dejar que solamente algunos de los miembros del cuerpo se ejerciten mientras el resto permanecen dormidos, estáticos, inmóviles, como incapacitados. No puede ser. Mirad, formar parte de un equipo, que ese fue uno de nuestros lemas al principio, sé parte del equipo. Ese formar parte de un equipo de trabajo es bueno, sin duda alguna es bueno. Pero si el objetivo, además de formar parte de un equipo, no se acompaña de obediencia y de santidad, glorificando a Dios de esa manera y por encima de la obtención de cualquier mérito personal, que es vanagloria, no sirve absolutamente para nada, entonces no va a ser provechoso para nadie. Y eso debe hacernos sospechar que las cosas no van bien. Durante mucho tiempo, vamos al meollo de la cuestión, Israel experimentó estas extraordinarias vivencias, saliendo vencedor en sus encuentros con los enemigos, que le rodeaban por todas partes, que no lo dejaban avanzar con tranquilidad, con sosiego. Y decía Josué al final de su vida en este mundo, allá al final del libro, el capítulo 23, decía, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. No sois vosotros. Vosotros en realidad sois un pueblo insignificante, pequeño. Pero Dios os ha escogido de entre los pueblos del mundo. Y si habéis ganado algo es porque el Señor ha peleado por vosotros. La victoria, por tanto, no es vuestra, aunque vosotros la disfrutéis. Es del Señor, es Dios. Sin embargo, Israel no permaneció en Dios por esas circunstancias y se olvidó de Él, se olvidó de su palabra. Despreció sus mandamientos, confió en sí mismo para protegerse, para guardar sus tierras y para seguir prosperando. De una manera muy gráfica, Moisés, en el libro de Deuteronomio,
vaticinó, fueron palabras proféticas dichas por este siervo de Dios, pero ya profetizó y dijo de esta manera, Deuteronomio 32, Jesurún, refiriéndose a Jerusalén como capital del reino, que sería en un futuro, muchísimos años después, Jesurún engordó y pateó, como si se tratara de una bestia de carga, de un mulo, de un burro, de un buey. Se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo, engordó. ¿Por qué? Se creyó él. Israel se creyó con méritos. Pero dice, aclaraba Moisés, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. Y esto llegó a pasar, queridos hermanos. Esto no fue una fantasía, esto fue una realidad trágica en la vida de Israel. Y no una vez, sino muchas veces. Confiaron en ellos mismos, se conformaron. Llegaron a una tierra que el Señor les había dicho que tenían que expulsar a sus habitantes de allí, que la ocuparon por 400 años, cuando ellos estuvieron en Egipto esclavizados. Pero ellos dijeron, no nos interesa echarlos de aquí, vamos a usarlos a nuestro favor. Y comenzaron a traer gente que cortara árboles en los bosques, gente que cortara piedras de las montañas, aguadores que trajeran el agua. Los usaron como mano de obra barata y terminaron contaminándose con sus dioses, con sus costumbres, con sus pecados, con sus ídolos, hasta que sufrieron el castigo, la disciplina de Dios, que fue implacable. Aún con misericordia, preparada para después del castigo, pero fue implacable. Dios provocó a sus enemigos para hacerles entender que fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay salvación. Ni siquiera hay esperanza. Eso lo deberíamos tener muy claro nosotros. Si es que nos conformamos con ser gente religiosa, que asistimos a alguna reunión que otra, nos hacemos ver y contabilizamos algo positivo en nuestras vidas. Así que Dios provocó a sus enemigos. E Israel fue derrotado estrepitosamente. Y el arca de la alianza, que habían traído desde el desierto, desde el Sinaí, y que estaba allí en el santuario, era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, también fue tomada por los filisteos, porque ellos dijeron, los filisteos están contra nosotros, pero si sacamos el arca y la paseamos un ratito delante de los filisteos, ellos van a temblar y se van a retirar. Pero los filisteos dijeron, nuestros dioses están aquí para apoyarnos. Y fueron contra los hebreos, los israelitas, y los derrotaron. Y se llevaron el arca a su tierra. Y así se llegó a la ruina espiritual de Israel. ¿Por qué? Porque confiaron en sus propias fuerzas y en sus símbolos, dejando de confiar en el Señor. ¿Y qué llegó? Llegó Icabod. Una palabra que aparece ahí en el primer libro de Samuel. Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Se la han llevado. Nos han dejado huérfanos. Dios se ha retirado de nosotros. Nos ha vendido al enemigo. Nos ha entregado en sus manos. La gloria ha sido traspasada. Icabod. Sin pretender fastidiar nuestro 10º aniversario ocupacional, que se cumplió el día 22 de este mes de junio último, ese mismo Dios nos invita a hacer un alto reflexivo para poder examinar el camino de tránsito de aquí en adelante y la forma en que debemos andarlo. El profeta Samuel fue enviado para decirle a su pueblo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, si lo hacéis, tiene que verse en la práctica, no vale ir allí al santuario y decirle, bueno, Señor, aquí estamos de nuevo para comenzar un culto más y rendirte homenaje y hacer unos sacrificios y demás. No. Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros
los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Cambiando algunos nombres, algunas fechas, algunos lugares, esta es nuestra situación en la actualidad también, como pueblo de Dios. Nosotros, queridos hermanos, no podemos permitirnos un Icabod. No podemos permitirnos que la gloria sea traspasada. Eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y seguirá pasando. Nosotros debemos revisar lo que hasta aquí hemos andado como iglesia y renovar nuestro pacto de santidad y de fidelidad de acuerdo al pasaje que hemos leído al principio. Hay 4 patas de una mesa, 4 puntos. No sé qué tiempo me va a llevar, pero espero que pronto pueda terminar, no cansaros, porque no es mi interés cansar a nadie, sino recordar cosas que el Señor nos ha dejado dicho por su palabra. Primera cosa, volveos a Dios de todo vuestro corazón. Eso se le dijo al pueblo de Israel y eso es también para nosotros una realidad hoy. Esto significa recobrar la integridad espiritual mediante la vivencia de la santidad en toda nuestra manera de vivir, que es lo que dice Pablo en Romanos 12. Y con plena fidelidad a nuestro compromiso con la cabeza. Lo certifica también el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta. No que seamos fieles a los preceptos religiosos, a la pureza de la doctrina, que peleemos ahí con escudo y espada y lanza, defendiendo lo que nosotros queremos que es la doctrina por excelencia. No nos llama el Señor a eso, sino fidelidad a la cabeza. Porque si no hay fidelidad a Cristo, no puede haber fidelidad a la palabra. Es imposible. Para empezar a ser fiel a la palabra, tenemos que ser fiel al Dios de la palabra. Dios es la raíz de nuestra fe. Nuestra fe se sustenta por Él. Él nos dio la fe. Algo que no teníamos vino a nosotros por medio de su palabra. Y en Él se tiene que sustentar. Porque si no es así, no era fe. Eran ilusiones, eran palabras simplemente, palabrería, cuentos, ilusiones. La facilidad para volverle el rostro a Dios es extraordinariamente sutil, casi no nos vamos dando cuenta. Es decir, para darle la espalda no hace falta mucho y casi siempre pasa desapercibido. No nos enfadamos un día y cogemos la puerta y nos vamos. No, sino que vamos poco a poco dándole la espalda sin casi darnos cuenta hasta encontrarnos en un callejón sin salida, hasta estar totalmente derrumbados, derribados, pero aún, como decía Pablo, no destruidos, porque todavía queda en nosotros la raíz de nuestra fe, que es el mismo Dios. Hay un momento en que del cielo nos llega esta voz que advierte y que un día tronó en Colosas, en la iglesia de Colosas o en la iglesia de la Odisea. Es la voz de Dios a través de Pablo diciendo: si habéis pues resucitado con Cristo, si de verdad sois cristianos, como decís que sois, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué mayor dicha que esa? Cuando Isaías vio el cielo abierto, se estremeció. ¿Y a quién vio allí? Al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios. Y a un coro de ángeles, de grandes poderes celestiales, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Él está sentado a la diestra de Dios, por tanto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón, Pablo? ¿Quieres fastidiarnos la fiesta? ¿Quieres cortarnos? Porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Hermanos, no somos un simple número de miembros escondidos en la membresía de una iglesia local. Somos vidas escondidas en Cristo. ¿Sabéis lo importante, lo trascendental que es esto? Vidas escondidas en Cristo. Estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y llegaremos al final por la garantía que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo. Porque la obra fue hecha y la deuda fue pagada. Si no podemos mantener nuestro testimonio de santidad y fidelidad al Señor y a su palabra, no estaremos honrando la santidad de Dios ante los hombres. Y a Él le estamos traicionando. Y tarde o temprano, por Él seremos corregidos. Segunda cosa, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Me dirá, Juan, eso no tiene nada que ver con nosotros. Ellos se contaminaron con Astaró, con Astarté y con los Baales y bueno, fueron unos golfos de campeonato. Ya no sabían qué mal poder inventarse. No, muchachos. Quitar los dioses ajenos que viven entre nosotros viene a significar que Dios no puede compartir su gloria con aquellas cosas o cositas que además de ser transitorias y totalmente vanas, no sirven para nada, además de eso nos dominan, nos controlan. Cosas que ocupan nuestras prioridades, cosas que toman el trono de nuestras vidas, cosas que relegan al Señor a un lugar secundario, a un segundo plano, y olvidamos las palabras introductorias de la ley. No tendrás dioses delante de mí. No los adorarás ni los serviréis, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. No comparto vuestro amor si ese amor está dirigido a otras cosas que ocupan el lugar que yo debería ocupar. Jesús, su Hijo, nuestro Maestro, el Señor, las tradujo de esta forma para aquel escriba que estaba interesado y que cada judío repite 2 veces diarias, cada judío ortodoxo repite 2 veces diarias estas palabras. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús tomó estas palabras y se lo dijo a sus contemporáneos y le añadió seguidamente otras y dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto está tomado por Jesús, por ejemplo, en Marcos 12, lo toma de Deuteronomio capítulo 6. Traduce para nosotros también que ese mandamiento está en vigor. Y nos exhorta a vivirlas, vivir esas palabras, a transmitirlas todos los días de la vida y a las generaciones que detrás de aquellos vendrían como nosotros hoy. Mirad, hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos no pueden vivir de la memoria del pasado, sino de ver vivir a Cristo en nosotros. Si hay algo que recibe más atención que Dios, más adoración que Dios, más servicios que Dios, si hay algo que ostenta más poder o admiración del que Él ejerce en nuestras vidas, tanto de particular como de iglesia, entonces esas cosas hay que quitarlas o nos llevarán al adulterio moral por el que pasó Israel y por el cual fue disciplinado severamente. Tercera cosa, preparad vuestro corazón al Señor. Esto supone prestarle atención, cosa que no hacemos con mucha frecuencia. Eso significa tomarse su palabra en serio para obedecerla. Eso significa estar atentos a las demandas de su voz y significa también anular las iniciativas que nos impulsan a nosotros a tomar decisiones contrarias a su perfecta y soberana voluntad. Significará, por tanto, un compromiso permanente y diario con su persona. Antes que nada, con la persona de Dios, conociéndole y amándole en santa progresión,
lo que hasta aquí conocemos de Dios y nuestro amor por Él, eso no es nada comparado con lo que nos queda por conocer y experimentar hasta nuestra partida de aquí, de este mundo, a la patria celestial. Eso significa tener una disposición para atender sus demandas, aunque no las entendamos, porque si hemos de esperar a entender todo lo que Dios nos dice para obedecerle, nunca vamos a llegar a obedecerle. Tenemos mucho que aprender, pero hay que empezar. La obediencia no se ejerce por comprender o no. Vuestros hijos, mis hijos, cuando han sido pequeños, no entendían por qué les corregíamos, porque ellos se sentían sabios. En cada uno de los periplos de sus edades, cuando iban cumpliendo años, se sentían sabios, mucho más sabios que los padres, siempre. ¿Cómo queremos nosotros ser más sabios que Dios? No esperemos a entender todas las cosas. Empecemos a obedecer todas las cosas. Aunque nos suenen a chinas, aunque lo ubiquemos en una época ya arcaica, muy lejana, nosotros que somos del siglo XXI y que somos más modernos que todas las cosas. Un siglo donde todo lo de Dios, todas las cosas de Dios han dejado de encajar con nuestros modernismos y con nuestras formas de ver y de vivir la vida que Él demanda y va a seguir demandándonos. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Las modas cambian, las costumbres cambian, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre, es la misma siempre, no ha variado ni una coma ni un acento. Y esa palabra que un día nos fue predicada, nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué iba Dios a cambiar el método? De ninguna manera. Cuarto, servirle solo a Él. Este compromiso de servicio a Dios es eterno, no es temporal. Tiene su comienzo, es verdad, tiene su ascenso, tiene su aprendizaje aquí en la tierra, pero será de perfecta aplicación en la eternidad, porque si alguno se cree que va a estar todo el día acostadito, escuchando música, viendo fútbol, paseando por el parque, dándole de comer a las palomas, saltando de nube en nube, viajando de planeta a planeta o de galaxia a galaxia, está equivocado. Eso no es el cielo. No es el cielo. No nos van a dar alas para estar todo el día revoloteando y cuchicheando con uno y con otro. Hemos sido llamados para servir al Señor. Y eso no acaba, porque si vamos a estar toda la eternidad con Él, por su gracia, esa eternidad será de servicio y será de entrega. Nada de tirarse a la Bartola. Seremos renovados, como las águilas, que dicen que es verdad, que cambia todo su plumaje y cambia todas sus uñas, las garras, las cambia enteras. Y cuando parece que no puede ya cazar porque le faltan las garras para sostener a las piezas, a las presas que caza, empiezan a salirle uñas nuevas y se siente joven otra vez. Y revolotea con poder por encima de todos. Así seremos nosotros. Nuestras fuerzas serán recuperadas. Lo que hoy es nuestro cuerpo viejo, gastado, carne de ambulatorio, dejará de ser. Recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor, porque así como es la cabeza, también lo es su cuerpo. No nos cansaremos, no nos fatigaremos, no habremos de llamar para pedir cita, para que el médico nos vea, para que tarden 6 meses en vernos en un hospital y nos llegue la cita cuando ya hemos partido de este mundo.
No, estaremos como nuevos, como estrenados. Cada uno con su personalidad, sí, pero con una cabeza, no la nuestra, cabeza que es Cristo, gobernando y llenando todo el universo con su gloria. Y podemos decir, al Cordero que fue inmolado, a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Significa, hermanos, dejar de servirnos a nosotros mismos y a nuestros intereses, dejar de complacernos en aquellas cosas que atentan contra las directrices de Dios, que son fáciles de confundir con nuestras cortas ideas, con nuestros sórdidos pensamientos llenos de sinsentido, llenos de confusión. Muchas veces estamos confusos, que además esto no edifica la mayoría de las veces y que en lugar de edificar destruyen todo lo que toca. Basta ya de vivir entre dos aguas. Basta ya de medias tintas, diría Josué, cuando ya despidiéndose del pueblo que había capitaneado desde la partida de Moisés, le dijo al pueblo: mirad, pueblo mío, escogeos hoy a quien habéis de servir. Pero él tenía que aclarar una cosa: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tenemos claro eso? Yo y mi casa. No valen las frases hechas, no valen las frases enmarcadas a la entrada del hogar. Yo y mi casa serviremos. ¿A quién? ¿A quién? Al Señor. Porque hemos sido comprados por precio y somos suyos. De alguna manera, hace 10 años nos conjuramos para llevar adelante una misión basada en las palabras de Jesús que encontramos en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor vino al rescate de las ovejas que el Padre le dio en la eternidad y se presentó hacia los hombres una visión, a los hombres que íbamos siendo salvados, a los hombres y mujeres que íbamos siendo rescatados por la gracia de Dios. Se nos encomendó una misión y se nos dijo: id pues y haced discípulos de todas las naciones. No quedaros solamente en Israel, no quedaros en Jerusalén como capital, ni siquiera os quedéis en Samaria como límite, sino de toda Judea y más allá, hasta el final de la tierra. Y por lo que sabemos, porque si hasta ahora alguien ha recibido una noticia que no conocíamos, pues lo dejamos de hacer. Pero hasta ahora mismo esta misión no ha terminado. ¿A qué no ha terminado? No ha terminado. Es una misión que sigue viva. Y es la misión de predicar su evangelio, tanto de palabra como de vida. Evangelio de vida. Que la gente vea lo que nosotros hablamos, no que nos escuchen, sino que vean en nosotros que eso que hablamos es real. No es un cuento. Predicar el evangelio y discipular, enseñar, instruir, capacitar a los que, habiendo creído, han sido salvos de sus pecados. Termino. Debemos retarnos, hermanos, mutuamente. Retarnos a cumplir nuestro cometido, cada cual con la fuerza y con la sabiduría que Dios le ha dado. Debemos hacerlo en un ambiente sano, de compañerismo, de comunión santa. Debemos hacerlo con una congregación entusiasta, comprometida con la cabeza, que es Cristo. Una congregación llena del Espíritu Santo, una iglesia adherida fuertemente a la palabra que nos fue enseñada por el Maestro y por sus apóstoles. Esto es crucial, retarnos a eso cada día, unos a otros, en amor, en respeto. Una iglesia sana en la fe, con sus ancianos al frente, ancianos que, vinculados con la verdad eterna, nos conduzcan por sendas de paz, sendas de comunión, sendas de respeto, sendas de amplia comprensión, sendas de amor entrañable
para llevar adelante la misión. Un consejo pastoral unido y fuerte en Cristo, en el Supremo Pastor. Un consejo que cuide y que se desviva por ejercer un ministerio de servicio y entrega por cada miembro que forma el cuerpo de la iglesia local. Un consejo al que debemos sujetarnos en amor, en oración, hermanos. Se nos escapa la oportunidad de orar por nuestros consejos de ancianos a lo largo de la vida. Hombres que están llamados a un compromiso con Cristo como cabeza, que sufren, que luchan, lo puedo decir ahora más abiertamente cuando estoy fuera del Consejo de Ancianos, que se marchan a la cama con un montón de preocupaciones y de problemas que el diablo no deja de sembrar entre nosotros y por los que hay que orar cada día para que el Señor los sostenga en su fuerza. Porque ellos velan por nuestras almas. ¿Y sabéis qué? Tienen una tremenda responsabilidad. Deben dar cuenta detallada al Señor de lo que hemos hecho con y para la iglesia. No hará falta poner una piedra en medio de nosotros como señal, ¿verdad? Como hizo Samuel. ¿Cómo se llamaba la piedra? ¿Cómo se llamaba la piedra? Ebenezer. Piedra de ayuda. ¿Quién es nuestra piedra? ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Jesús es nuestra roca. Él nos sostiene. Las aguas y el viento intentarán derribar nuestra casa, pero está fundamentada sobre una roca fuerte. Y podemos decir como Samuel, hasta aquí, hasta el 20 de octubre de 2024, el Señor nos ha ayudado. Que en el día de hoy podamos proclamar como un anticipo a lo que nos queda por vivir estas palabras que diría Pablo a Timoteo. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él, solo a Él, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, agradecemos tu presencia entre nosotros, sabiendo, como hemos dicho y cantado esta mañana, que somos gente sacada del basurero, del estercolero, de lo que nadie quería, ni siquiera en el mundo. Para nada menos que proclamar tu gloria, Señor. Tremenda responsabilidad, tremendo privilegio, Señor. Los ángeles nunca podrán decir eso, Señor, porque ellos no fueron redimidos con la sangre de Cristo, porque en ellos no había pecado. Pero nosotros sí, Señor, podemos decirlo abiertamente y moriremos con eso en la mente y en la boca. Gracias por habernos rescatado del fango, del lodo, de la miseria, del pecado. Gracias por ponernos de vocero en un mundo que te da la espalda todos los días. Gracias por formar parte de un pueblo que ha sido bendecido y para bendecir a los demás, llevándoles el evangelio de la gracia. Danos fuerza, Señor, y capacidad para no conformarnos, sino seguir avanzando en ese propósito, con ese objetivo, Señor. Redarguye nuestro corazón de cualquier carga, de cualquier pecado, de cualquier dolencia. Examínanos diariamente, Señor, para ver dónde caemos y levantarnos de nuevo con las fuerzas renovadas del águila. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.